Buenos días a todas y todos. Soy José Luis Chicoma, director de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentos que nos acompañen en esta serie de webinars que hemos titulado El futuro de la comida, donde discutimos los temas más relevantes sobre los sistemas alimentarios en México y América Latina. Y traemos una diversidad de voces de la región y del mundo, expertos, investigadores, activistas, representantes de organizaciones internacionales, periodistas, productores y mucho más. En estos días, en esta ocasión, a escasos días de la elección de Estados Unidos, vamos a hacernos la pregunta de cómo esa elección influye en los sistemas alimentarios en México y América Latina, y en realidad cómo ha sido que la relación entre Estados Unidos y la región influye en nuestra alimentación. A nuestros panelistas, aunque después voy a hablar un poco más de ellos. Nos acompaña Alicia Gálvez, autora del libro Eating NAFTA. También nos acompaña Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y también nos acompaña George Dyer, investigador independiente sobre sistemas alimentarios. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Le voy a dar unas pequeñas palabras sobre el tema, sobre cómo la elección de Estados Unidos puede influir en los sistemas alimentarios, y la respuesta es muy compleja. Definitivamente los efectos son múltiples. Van desde nuestras dietas. Los Estados Unidos han sido muy exitosos en exportar gustos y productos de una dieta muy barata y poco saludable, basada en ultraprocesados y comida chatarra, que ha causado crisis de salud pública en varios países como México. Pero si nos vamos un poco a la política interna de Estados Unidos, podríamos iniciar en cómo los sistemas alimentarios influyen en la votación entre Trump y Biden. Los resultados del 2016 fueron contundentes. 62% del voto rural fue para Trump. Importan mucho las políticas que influyen en esta votación en un país que subsidia mucho a sus agricultores, pero como muchos otros en el mundo que concentran gran parte de los subsidios en los más grandes, aunque la mitad de las 2 millones de granjas en Estados Unidos son muy pequeñas. De hecho, Trump aumentó su ayuda directa e indirecta a los agricultores, que subió de 11.5 billones de dólares en el 2017 a 32 mil millones de dólares, 32 billones de dólares en el 2020. Sin embargo, muchos de los pequeños agricultores de frutas y vegetales se quejan que justamente estos apoyos van principalmente a grandes granjas corporativas, no a quienes más lo necesitan. Y por otro lado, no se puede ignorar que ambos candidatos tienen posiciones muy opuestas en el cambio climático. Sin embargo, cuando aterrizamos eso en agricultura, la perspectiva es más complicada. ¿Quién tiene el oído de Biden en temas agrícolas? Tom Vilsack, que fue secretario de Agricultura de Obama, pero trae una visión más conservadora. Ahora es el CEO de un importante. Biden igual quiere expandir algunos de los programas más importantes de conservación de tierra, como EQIP, CSP, pero a la vez con características muy importantes en estados que son fundamentales para una victoria en los votos electorales por ese sistema muy especial que tiene Estados Unidos. Biden no está en contra del fracking y también apoya los biocombustibles, principalmente el etanol. Y seguro tampoco impulsaría mayores regulaciones en la ganadería por los grandes lobbies y el sistema de financiamiento político que existe en Estados Unidos. Pero bueno, si a toda esta complejidad de la política interna de Estados Unidos le agregamos el impacto que tendría en los sistemas alimentarios en México y América Latina, la respuesta es mucho más difícil. Va por nuestros acuerdos comerciales que influyen en lo que producimos y dejamos de producir en el campo, en el bienestar de los agricultores, particularmente los más pequeños, y en la composición de nuestras dietas. Va también por el liderazgo que Estados Unidos podría asumir en el Acuerdo de París si entra Biden, y cómo esto podría influir en la agricultura sostenible. Va también por las políticas de inmigración y trabajo temporal, particularmente en el campo, que tienen un impacto directo en millones de campesinos en México, Centroamérica. Felizmente, tenemos un excelente panel de expertos sobre estos temas para que nos iluminen más sobre esta situación. Y entonces paso con Alicia Gálvez. Alicia, muchos de ustedes deben saber, es autora del libro Eating NAFTA, Trade, Food Policies and the Destruction of Mexico, un libro fundamental para los que trabajamos en sistemas alimentarios, donde ella desnuda la manera en la que el acuerdo comercial impactó de manera negativa en México en varios ámbitos relacionados con el trabajo, la agricultura, la alimentación.
La visión sistémica de Alicia sin duda refleja la multidisciplinariedad de su formación y ocupación. Es una antropóloga médica y cultural, profesora de estudios latinoamericanos y latinos. Y te pregunto, Alicia, ¿cómo la relación entre Estados Unidos y México afecta a nuestros sistemas alimentarios? ¿Cómo ves o has visto que algo ha cambiado desde que publicaste Eating NAFTA en el 2018? ¿Y ves algún cambio en los sistemas alimentarios de México y la región si Biden es electo o cómo podría empeorar si Trump es reelecto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y hablar de estos temas. Estamos realmente en un periodo de mucha ansiedad, de no saber cómo o si es que nos van a cambiar las vidas de aquí al martes, pero hemos visto realmente una administración peligrosa los últimos 4 años que ha destruido muchas instituciones y garantías que antes contábamos. Entonces es algo que realmente estamos preocupados, pero en términos de este tema en particular, de la soberanía alimentaria y la relación entre México y Estados Unidos, realmente no hay una diferencia muy clara entre Biden y Trump en un aspecto en particular que quisiera señalar. Si queremos entender la posición de Biden en la relación mexicana-estadounidense, tenemos que realmente concentrarnos en la diferencia entre Sanders, Bernie Sanders y Trump en la primaria, en la campaña en 2016, porque fue ahí que se dio un marco conceptual al tema de comercio, del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, donde realmente en Estados Unidos se entiende como un factor que determina el bienestar del trabajador estadounidense. La clase media, que es una categoría muy simbólica, que no tiene mucho significado en términos objetivos, pero es una categoría muy importante conceptualmente. Y Bernie Sanders se opone a NAFTA y Trump se opone a NAFTA por diferentes razones, pero como si viéramos una cancha de correr, como que van corriendo en distintas direcciones y se juntan en cierto punto medio. Entonces vemos que realmente se caracteriza la relación como algo peligroso para la persona normal, la persona de clase media de Estados Unidos, y que realmente hay que tener miedo a los acuerdos de comercio, que hay que tener miedo a la colaboración interamericana, y que la postura que tenemos que tener es proteger los intereses y el bienestar del trabajador. Entonces, si vemos la plataforma de Biden ahora mismo, podemos ver que realmente esos términos son los que están definiendo su plataforma: cómo proteger al trabajador, proteger a la industria estadounidense, proteger a los sindicatos, proteger los sueldos. Un poco se habla de proteger el ambiente, de proteger el bienestar de los trabajadores en términos físicos, pero realmente en el marco de químicas, de protecciones laborales. Nadie está hablando de soberanía alimentaria, nadie está hablando de la relación entre la colaboración interamericana y todo lo que es la crisis ambiental. No estamos viendo esas conexiones, no se está viendo el cambio climático como un tema hemisférica específicamente. Entonces, realmente tenemos una visión muy empobrecida en Estados Unidos, donde no se habla realmente de una visión de colaboración, de amistad. Y tenemos que entender que Clinton, tanto Bill como Hillary, y Obama también tenían una visión más bien neoliberal de los acuerdos de comercio, donde las corporaciones mandan
son ellos que se interesan en estos acuerdos, son ellos que tienen su wish list, su lista de objetivos que quieren lograr, y el resto estamos sonámbulos, no estamos muy enterados de lo que está ocurriendo y lo vemos o como amenaza para los trabajadores o como algo neutral que no nos interesa. Y no se ve como una forma, una colaboración hemisférica donde se pueden lograr ciertas metas. Entonces, esto logra que las corporaciones sigan haciendo lo que quieran y siguen definiendo el marco conceptual del tema, y como escribo en el libro, somos los que somos del 99% en México, en Estados Unidos, en Canadá, que estamos perdiendo, porque al final son las corporaciones que sacan beneficio. Entonces, realmente no estamos viendo atención a la riqueza cultural, no estamos viendo posibilidades de amistad, no estamos viendo posibilidades de un intercambio cultural, una movilidad humana que nunca se ha hablado. Y mucho menos estamos viendo a estos acuerdos o al sistema alimentario como un recurso para la salud. Como bien hablaste, José Luis, el Tratado de Libre Comercio, la forma que se ha abierto la puerta a comidas hiperprocesadas, comidas chatarras, ha tenido un efecto súper dañino para la población mexicana. Para nosotros en Estados Unidos, aquí estamos entrando a la época de frío, pero aquí tengo un plato en mi cocina lleno de mangos y aguacates y limones, tomates que vienen de México, que puedo comer todo el año. Entonces, para nosotros en el norte ha sido de beneficio el intercambio y la déficit, que se habla, la déficit quiere decir que estamos comprando más a México que México a Estados Unidos. Y eso no es, eso se vuelve preocupación para Biden, que hay que corregir eso. Pero lo que no estamos nunca reconociendo son los efectos dañinos de nuestras políticas y del poder realmente de nuestras corporaciones en definir esas políticas. Ahí lo voy a dejar para que sigamos conversando y platicando entre todos. Muchas gracias, Alicia, por resaltar como que temas muy importantes y tal vez que podrían ser contraintuitivos con respecto a lo que pensamos de la política interna americana y esa intersección inusual por vías distintas, pero que hay una intersección en la oposición al NAFTA y acuerdos comerciales que pueden tener personajes tan distintos como Sanders y Trump, y también como la política con Clinton y Obama con respecto a acuerdos comerciales fue tal vez una de las causantes también de la situación en la que estamos en términos de soberanía y sistemas alimentarios en México y América Latina. Y ahora seguro vamos a hablar en un rato con la segunda pregunta para Alicia. Y ahora pasamos con Gustavo. Gustavo Alanís tiene una gran trayectoria en temas de derecho ambiental. Es presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el cual desde 1993 es una de las instituciones más importantes para la protección del medio ambiente en México. Asimismo, es miembro del Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental, la cual facilita la cooperación efectiva y participación ciudadana en los esfuerzos de conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente en la región de América del Norte. Y le preguntamos a Gustavo, bueno, primero hablar sobre el impacto de los sistemas alimentarios en el medio ambiente significativo. Esto lo sabemos todos, desde la gran contribución de emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura y ganadería, a la depredación de tierra, la pérdida de biodiversidad y mucho más. Los candidatos en Estados Unidos sí tienen visiones muy distintas en cambio climático y sostenibilidad, aunque como ha manifestado Alicia, no necesariamente lo han manifestado tanto en unos debates políticos que han sido muy pobres y que muchos hemos visto. Gustavo, ¿cómo crees que el resultado de estas elecciones en Estados Unidos puede influir las políticas que relacionan el medio ambiente, el cambio climático y los sistemas alimentarios en México y en el mundo? Gracias, José Luis. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Gracias a Victoria Forastieri por haberme convocado a este panel. Yo quisiera empezar a comentar que mucho va a depender, por supuesto, del resultado de la elección presidencial el próximo martes.
Si el presidente Trump gana la elección, por ejemplo, una de las consecuencias relevantes va a ser que los Estados Unidos va a estar completamente fuera del Acuerdo de París y todo lo que eso significa. Si por el otro lado gana el candidato Biden, creo que hay una esperanza, no solo para París, sino también para que los Estados Unidos internamente puedan regresar a ser más proactivos en el tema ambiental y de cambio climático, porque hemos visto también una gran desregulación en materia de legislación ambiental en los Estados Unidos, situación que no es únicamente de ese país, sino que pasa en otros estados. En segundo lugar, yo creo que vale la pena comentar que tomando en cuenta el Acuerdo de París, hay que preguntarnos si los países van a poder cumplir con sus contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Las conocidas como las INDCs, que se comprometieron hace 5 años. Y yo creo que la respuesta es bien clara y la respuesta es que no vamos a cumplir porque no hemos hecho lo suficiente, las contribuciones no fueron lo suficientemente ambiciosas. Y no solo eso, sino que además, si tomamos como ejemplo a México, pues México está apostándole al tema de las refinerías, ¿no? No solo a construir, sino a rehabilitar. La Comisión Federal de Electricidad le está apostando a las carboeléctricas, ¿no? Para construir y rehabilitar. Ya dijo el presidente López Obrador que estas energías renovables eran un sofisma. Y en fin, estamos yendo hacia los 70s e incluso mucho más atrás de eso, ¿no? Y el tema es que pues México no quiere, al igual que posiblemente los Estados Unidos, no quiere lidiar con este tema que tiene que ver con los renovables, ¿no? Y otro ejemplo, pues, es que el Fondo de Cambio Climático ha sido ya desaparecido por el Congreso en días pasados, junto con otro 108 fideicomisos, y entonces, pues, ahí nos damos cuenta dónde están las prioridades con respecto a estos temas, ¿no? También hay que poner sobre la mesa, en este contexto trinacional, internacional, pero que tiene que ser nacional, ¿qué tanto vamos a poder cumplir con, por ejemplo, México es de los pocos países en el mundo que tiene una ley de cambio climático, ¿no? Sin embargo, con cuestiones como las que acabo de comentar, sería difícil que México pueda cumplir no solo con su ley de cambio climático, o también, por ejemplo, con su ley de transición energética, que, por ejemplo, nos obliga a llegar al 2024 con generación de energía renovable en un 35%, situación que, reitero, por lo que acabo de mencionar, pues va a ser completamente inviable el poder cumplir con esto, ¿no? Y también creo que en este contexto habría que preguntarnos, por ejemplo, por qué sí hemos sido exitosos en la comunidad internacional en deshacernos de los clorofluorocarbonos, ¿no? Los famosos CFCs, basados obviamente en la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal, y por qué no hemos podido hacer lo mismo con respecto al CO2, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, ¿no? Es decir, en uno hemos sido en extremo exitoso, dejamos fuera los CFCs y entonces el rompimiento de la capa de ozono empieza a mejorar, pero con respecto a CO2 no. Y la pregunta que habría que ver ahí es si tiene que ver con los intereses económicos que están atrás de todo esto, que pueden ser las petroleras, entre otras. También en este contexto, José Luis, creo que vale la pena comentar como parte del entorno en el que estamos viviendo por el COVID, vamos a darnos cuenta si esto va a frenar o va a promover que los países sean más ambiciosos con sus nuevas contribuciones nacionales, que como saben se revisan cada 5 años en el contexto del Acuerdo de París, ¿no? Entonces vamos a ser más ambiciosos, vamos a aprovechar la pandemia como una oportunidad, ¿no? Para darle prioridad a los temas de cambio climático y ambientales, porque pareciera que muchos jefes de Estado y de gobierno todavía no entienden, ¿no? Que al final del día todo depende de la naturaleza. Y yo creo que en este contexto también, pues, que tiene que ver con todo el tema de los recursos naturales y todo lo que nos provee la naturaleza para la alimentación, hay que también darle esa prioridad que se merece la biodiversidad y el acuerdo de biodiversidad de Río de 92 y el vínculo que tiene que tener con los acuerdos climáticos, ¿no?
porque pues ahí está todo el tema de flora, de fauna y de ecosistemas, que si estos no están en una situación adecuada, pues va a ser difícil que podamos generar la cantidad de alimentos sanos y nutritivos que requiere la población en el contexto internacional. Y también creo que vale la pena poner sobre la mesa, y ahí me dices, José Luis, si estoy bien en tiempo o ya estoy excediéndome, pero quisiera poner 2 o 3 cosas más sobre la mesa. El primero tiene que ver con todo este vínculo de alimentos, cambio climático, temas ambientales, pero también con lo que está relacionado con los temas de derechos humanos y de género, ¿no? Que creo que sí han sido atendidos en el contexto internacional, pero creo que pueden todavía ser mejor atendidos e implementados, por ejemplo, en el plan de acción que hay como parte del Acuerdo de París, y también el tema de los pueblos y las comunidades indígenas, que hay una plataforma también derivado de París al respecto y que creo que pueden hacer mucho más. Y finalmente lo que tiene que ver con los fondos, ¿no? Vamos a tener los fondos suficientes y necesarios para poder hacer frente a una situación de esta naturaleza y en consecuencia darle de comer a los 7,000 millones de personas o más, que va creciendo cada vez más, y qué tanto nos estamos apoyando para producir alimentos en la tecnología de vanguardia y qué tanto la estamos transfiriendo a aquellos países que la necesitan. Y yo creo que todo esto se tiene que hacer con una debida, adecuada y total, diría yo, participación social, ¿no? Creo que el público cada vez está más deseoso de estar engaged, ¿no? Estar involucrado, digamos, ¿no? En todas estas cuestiones, y yo creo que hay que hacer trabajos importantes de sensibilidad para que la sociedad esté cada vez más en una situación de conocimiento y de acción, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. De hecho que en México, con tantos retrocesos que han habido para conseguir las contribuciones nacionalmente determinadas, y ahora con la renovación que viene a finales de este año, a principios del siguiente de estos compromisos, el panorama, como describiste, se ve un poco negativo, cuando podríamos estar pensando en tener compromisos más ambiciosos, si estamos yendo en dirección opuesta a los actuales en muchos países como México, o si Estados Unidos está saliendo, el panorama se ve negativo. Ojalá que si, como dices, Trump renegocie el Acuerdo de París, que lo haga rápido. Muchos dicen que lo podría hacer el primer día de su administración para los optimistas. Eso implica que desde el punto de vista más agrícola se impulse en todo el mundo y Estados Unidos toma un liderazgo y haga presión para impulsar en todo el mundo técnicas agrícolas más sostenibles, ¿no? Y esta podría ser una de la luz al final del túnel que se podría ver. Muchas gracias, Gustavo, y ahora pasamos con George. George Dyer es un investigador con importantes publicaciones que describen la evolución de la diversidad del maíz en México y ha estudiado la evolución de las políticas agrarias en México en las últimas décadas y la economía política de pequeños productores en relación con el NAFTA, entre muchas otras áreas de estudio. George, si es posible resumir una problemática tan compleja, ¿cómo consideras que la relación entre Estados Unidos y México ha influido en la agricultura y la biodiversidad en México en las últimas décadas? ¿Ves algún cambio significativo que pueda resultar en esta relación como resultado de las elecciones de Estados Unidos? Y en un contexto en que la apertura comercial no ha beneficiado a la agricultura de menor escala, ¿qué políticas son importantes para reconocer los servicios ecosistémicos que miles de agricultores ofrecen para la sostenibilidad y la biodiversidad en México? Gracias, José Luis, con todo gusto. Pero antes agradecerte la invitación a ti y el equipo de ETUS, la invitación y la oportunidad de dirigirme al auditorio que tiene tu organización. Yo creo que para responder tu pregunta, hablando de la relación México-Estados Unidos, primero que nada hay que recordar cuál ha sido la relación comercial ligada sobre todo al sector primario. Y bueno, el auditorio recordará sin duda la importancia del Tratado de Libre Comercio,
pero sin embargo, las tendencias que vemos en el campo y en la relación comercial, el intercambio comercial entre estos dos países preceden al Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, sin embargo, hizo posible que esta relación siguiera creciendo como había venido creciendo desde los años 80 y que hasta la fecha siga creciendo. Ahora, ¿qué ha pasado dentro de esta relación? Además de que, del aumento del volumen de importaciones y exportaciones, en particular desde el 94 que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, pues en primer lugar podemos decir que no fue sino hasta el 95 que hubo un cambio significativo en el que apareció un gran superávit para el sector, en el intercambio, para el sector agrícola con los Estados Unidos, pero no duró mucho. Y en el 96 ese excedente desapareció y de hecho el déficit comercial agrícola con los Estados Unidos creció y creció y creció hasta el 2008. Y tal parecía que esta no era una historia de éxito para México. Y sin embargo, a partir de ese año, la tendencia se revirtió y empezó a disminuir ese déficit agrícola con los Estados Unidos del intercambio, hasta que a partir del 2015 se convirtió nuevamente en un superávit para México. Y a la fecha ese superávit permanece y sigue creciendo. De hecho, fue tal vez el éxito en estos últimos años del intercambio lo que llevó a Trump a empezar a pues, quejarse de la diferencia y de la ventaja que estaba teniendo México, y ese fue parte de sus argumentos para forzar la renegociación del tratado comercial. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado durante todo este lapso? Bueno, lo primero que ha pasado, que ha afectado de forma determinante al campo en México y a la producción de alimentos, es que los precios de los cultivos han descendieron dramáticamente, pero nuevamente es una tendencia que apareció desde los años 80 y que continuó hasta el año 2005, los precios bajaron y bajaron y nuevamente esto se tradujo en una disminución, no solamente el estancamiento, sino en la reducción del producto sectorial en México, una pérdida significativa de valor en el campo, en la producción del campo. Sin embargo, a partir de específicamente el 2005, ustedes recordarán aquella crisis de la tortilla en la que el precio del maíz, el precio internacional aumentó drásticamente. Bueno, a partir de entonces se revirtió la tendencia y los precios se comenzaron a aumentar. No solamente de maíz, sino de otros granos y oleaginosas, y también de frutas y verduras, lo que representó una enorme ventaja para México. Porque como ustedes saben, en todos estos años, las importaciones maiceras, maíz proveniente de los Estados Unidos, han aumentado drásticamente en los últimos años, enormemente. Y es un tema que frecuentemente aparece en los periódicos y que pues se ha traducido quizás en una nueva política en esta nueva administración, una política de autosuficiencia alimentaria. Pero no hay que olvidar que al mismo tiempo el valor de las exportaciones de frutas y verduras mexicanas a los Estados Unidos ha aumentado de la misma forma. Y ha aumentado incluso en mayor medida, de tal forma de que ahora el sector es superavitario y representa, y esta relación comercial representa una entrada de divisas importante para México. En ese sentido, pues la nueva política de autosuficiencia alimentaria en México es algo contradictoria y difícil de entender, porque al mismo tiempo la administración ha dado la bienvenida al nuevo tratado comercial, el TEMEC. Más que eso, más que darle la bienvenida. El canciller mexicano hizo campaña en los Estados Unidos para promover la ratificación en aquel país de este nuevo tratado comercial, y su mayor aliado en los Estados Unidos fue el sector productor
de granos, en específico los productores de maíz, entre nuevamente el canciller Marcelo Ebrard y aquel grupo de promoción de los intereses agrícolas norteamericanos hicieron campaña juntos. Entonces, esto significa que desde luego que México seguirá dependiendo del maíz norteamericano, y desde el punto de vista de los productores norteamericanos significa también que se removieron los últimos obstáculos a la importación libre de granos, específicamente de maíz, aunque de muchos otros. Y esto significa, desde luego, que pues, la autosuficiencia en México está muy lejos de alcanzarse. De hecho, no es factible alcanzar la autosuficiencia. Y por otro lado, como me preguntaste, esto significa, la campaña por la autosuficiencia alimentaria mexicana significa que se empezó a apoyar a un grupo específico de productores que, se ha dicho, son pequeños productores, los más pobres de los productores. Bueno, esto es falso. Definitivamente no se apoya ya a los grandes productores maiceros del norte del país, pero tampoco se está apoyando a los pequeños productores. Y esto significa, en particular, que hay un grupo de productores mexicanos, campesinos se les ha llamado, que no tiene ningún apoyo en este momento. Es ese grupo el que mantiene la agrodiversidad mexicana, en específico la de maíz. Y con lo que se enfrenta es con un nuevo obstáculo, en donde productores comerciales en sus mismos pueblos, en sus mismas zonas, los están desplazando. Esa es la realidad. Gracias. Muchas gracias, George, por este paseo por las últimas décadas sobre, en términos macro también, cómo ha sido la relación entre el déficit o superávit de productos agrícolas entre ambos países, y por explicarnos un poco mejor al final sobre cómo se está atendiendo a los pequeños productores, cómo no se les está reconociendo y cómo desde tu perspectiva, no hay programas más dirigidos o que llegan directamente a ellos. Ahora vamos a profundizar más en la segunda ronda. Y en la segunda ronda, como siempre, tenemos acostumbrado en este webinar que se titula El futuro de la comida, les pedimos a nuestros expertos panelistas que se aventuren a visorar el futuro. En este caso, les vamos a preguntar ¿cómo ven el futuro del impacto de la relación entre Estados Unidos, México y América Latina en los sistemas alimentarios? Y esto es el impacto en la agricultura, en la migración de trabajadores agrícolas, en nuestra alimentación, en el cambio climático generado por la alimentación y más. Y vamos a empezar con Alicia, después vamos con Gustavo y después con George. Sí, el mute. Alicia. Ahora sí, ok. Bueno, yo creo que tenemos que tener una visión futurista, y tenemos nosotros como el 99%, como las personas que no están sacando ganancia de status quo, tenemos que imaginarnos otra relación, otra colaboración. Uno de los problemas mayores, mencioné ya el poder excesivo de las corporaciones en determinar las relaciones internacionales, y vemos realmente que la industria está haciendo lo que la industria quiere, lo que les conviene a ellos, sin pagar consecuencias cuando la salud pública y nuestros cuerpos mismos están sufriendo los efectos dañinos de estos productos. Entonces tenemos que exigir consecuencias y contabilidad real para estos productos dañinos, pedir regulaciones más fuertes, pero también tenemos que imaginarnos realmente un sistema alimentario que nos alimenta. El problema que tenemos es que hemos visto con la pandemia, y como dice una colega, Natalie Valdés, realmente COVID clarifica, no es que COVID creó
los problemas que estamos viendo, pero COVID clarifica y hemos visto que con la pandemia el sistema alimentario no nos alimenta. Es un sistema demasiado complejo. El foco mayor en Estados Unidos de transmisión de COVID son los mataderos, que son mayormente focos de empleo para migrantes recién llegados latinoamericanos, y vemos que los números mayores, o sea, creo que el 36%, 40 y tanto por ciento de los casos de COVID son latinos en Estados Unidos, mientras los latinos son un 15% de la población en general. Entonces es una disparidad horrible. Y hay mucha gente pasando hambre, mientras hay granjas que están destruyendo sus cultivos porque no tienen quien los recoja, ni tampoco el sistema de distribución tampoco fue suficientemente resiliente como para responder a esta crisis. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que necesitamos del sistema alimentario y cómo lo construimos. Y eso quiere decir, creo que no nos hace falta romanticismo como para pensar que vamos a volver a un Edén del pasado donde todos pueden cultivar maíz y todos quisieran hacerlo, pero sí tenemos que asegurar de que los que quieran cultivar maíz lo pueden hacer y no entrar en bancarrota haciéndolo, que un poco acoplar mejor los consumidores con los productores para que los productores de pequeña escala puedan competir. El Tratado de Libre Comercio realmente hace casi imposible que los pequeños cultivadores o los pequeños productores compitan a nivel internacional. Y si queremos comer mejor en los tres países, tenemos que realmente pedir lo que necesitamos, lo que quisiéramos, y no es tan difícil. Yo creo que en México todavía hay la ventaja que tiene México comparado con Estados Unidos, es que hay una cultura alimentaria muy viva, muy extensa, muy compleja y muy amada, muy querida, entonces no es algo que está perdido en la memoria, sino que es algo que está al alcance. Quizás está desfavorecido con el sistema que tenemos actualmente, pero se puede, con ciertas inversiones explícitas, se puede ir incentivando. Y creo que, bueno, hemos visto las políticas de López Obrador que favorecen un poco eso, que no se han quizás logrado de la forma que deberían, y han habido obviamente muchas distracciones, pero por lo menos vemos un esfuerzo por concentrarse en lo que es la soberanía alimentaria, que es un cambio grande si hablamos de qué concepto definía el periodo entre 90 y ya 2014-2015, es un modelo de seguridad alimentaria, que es un concepto económico de conseguir en el mercado global los recursos necesarios para alimentar al país. Y no es un concepto de soberanía, no es un concepto de mantenimiento cultural, ni mucho menos mantenimiento de comunidades. Muchas gracias, Alicia. Un modelo de seguridad alimentaria que también se basaba mucho en conseguir calorías, ¿no? O sea, como que inclusive esos alimentos reflejados en calorías y no en un balance de nutrientes adecuado, y que aparte no necesariamente favorecía a la producción local. Y algo muy importante que mencionas también es una cultura mexicana culinaria basada en tradiciones que se puede rescatar y que está presente en gran parte de América Latina también, en diferentes países, culturas tradicionales nacionales, culinarias, pero que la influencia de Estados Unidos a través de diferentes vías las ha estado aplastando durante décadas, ¿no? Entonces es un reto, atando con lo que dijo George también, de que aunque se han quitado algunos de los subsidios a la agricultura de escala más industrial, todavía no llegan a los que más lo necesitan, por más que sí ha habido un cambio, ¿no? Entonces, Pero no rescatar
para un público elite, ¿no? O sea, en cierta forma, cuando hablamos de rescate, estamos viendo proyectos muy elitistas que como en cierta forma tratan de elevar esa herencia culinaria como para salvarla de la extinción. Pero eso es un proyecto diferente, un proyecto mucho más elitista y lo que sí hay que masificar si estamos hablando de incentivar es un problema más bien económico que un problema conceptual. Sí, claro. Y también todos esos problemas con el elitismo, inclusive con el consumo de productos tradicionales a nivel global que hacen que escaseen en las comunidades que depende, de las cuales su alimentación depende de eso. A pesar que generan un poco de bienestar económico, la quinoa en Bolivia y Perú es un claro ejemplo de eso. Muchas gracias, Alicia. Y ahora pasamos con Gustavo con la misma pregunta sobre cómo ve el futuro en la relación entre el medio ambiente, cambio climático y sistemas alimentarios y la relación de Estados Unidos con México y América Latina. Sí, José Luis, muchas gracias. Mira, el futuro, como bien decíamos hace momentos atrás, no necesariamente se ve muy bien y quisiera enfocarme en esta cuestión del impacto y ahorita que se mencionaba lo del hambre. Eh, si uno ve los datos que tiene la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC o ahora el TEMEC, en el trabajo que han hecho sobre pérdida y desperdicio de alimentos, nada más en América del Norte, cada año se pierden y se desperdician alrededor de 168 millones de toneladas de alimentos, ¿no? Entonces ahí hay un primer dato duro que es bastante impactante, ¿no? En segundo lugar, en el caso de Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, producen cada uno casi 2 veces más desechos alimentarios que México, ¿no? Canadá 396 kilogramos por persona por año, México 249 y en Estados Unidos son 415. También hay que poner sobre la mesa otro dato que tiene que ver con que aunque la mayor parte de la pérdida y el desperdicio de alimentos se genera en una etapa, digamos, de consumo, también hay una porción muy considerable que se atribuye al sector industrial, toda la parte comercial y lo que tiene que ver con la parte institucional. Las estimaciones de la pérdida y desperdicio de estos alimentos en toda la cadena de abasto, digamos, alimentaria en América del Norte, por ejemplo, en la precosecha son 49 millones de toneladas al año, en la poscosecha 16, en el procesamiento y transformación 20, distribución, venta al menudeo 15 y el consumo 67 millones de toneladas al año. Si nos vamos a cuáles son algunas de las causas de la pérdida y el desperdicio de estos alimentos, obviamente depende mucho de la etapa, ¿no? Si es la poscosecha o si es la venta al menudeo, etcétera, ¿no? Pero hay desde gestión inflexible en venta al menudeo hasta en la parte de distribución, por ejemplo, daños durante el transporte o en la poscosecha pronóstico inexacto de la oferta y la demanda, o en servicios alimentarios, pues, la composición del plato no es necesariamente la adecuada y así muchas más, ¿no? Y si nos vamos al impacto estimado de la pérdida y el desperdicio de alimentos en nuestra vida, por ejemplo, hablando de cambio climático, si nos vamos a la parte de emisiones de gases de efecto invernadero, son 193 millones de toneladas de CO2 al año, ¿no? Que pues, son equivalentes a las emisiones anuales de 41 millones de automóviles en permanente circulación. Si nos vamos a la parte de las calorías, por ejemplo, pues son 260 millones de personas que podrían alimentarse cada año con estos alimentos que se pierden y que se desperdician en América del Norte, ¿no? Obviamente, pues hay muchas maneras de entrarle a este tema, ¿no? Reducción desde la fuente, ¿no? Recuperación de los alimentos, recuperación para consumo nacional y, en fin, o sea, hay una gran variedad de maneras de entrarle, pero me parece que el panorama por estas cifras y estos datos duros que yo aquí les presento no es necesariamente el más alentador y creo que eso pone en una situación de alerta, ¿no? De alarma, tanto a los gobiernos como a las empresas que nos proveen de estos alimentos,
para efectos de poder entrarle a este tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos y poder tener las políticas y las leyes enfocadas a esto y actuar en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy relevante el tema de pérdida y desperdicio de alimentos y también cómo se transforma eso en atender un problema más estructural, que es el de acceso y desigualdades de ingreso que hacen que la población no pueda acceder a esos alimentos. De hecho, tuvimos un webinar sobre pérdida y desperdicio de alimentos acá en Etos, con visiones muy comprometidas de organismos internacionales en la región que están haciendo cosas para tratar de solucionarlo. Y también de algunos críticos que veían una oportunidad de greenwashing de empresas, dado que el atender la pérdida y desperdicio de alimentos era como esa fruta fácil de agarrar, el low hanging fruit, pero que tal vez ignoraban los problemas que causaban estas grandes empresas en términos de alimentación, de ultraprocesados y de métodos de agricultura poco sostenible. Sin duda es una de las prioridades que se deberían incluir en el GISAMAC, este grupo intersecretarial en México que atiende temas de alimentación. Creo que está en la lista, y agregarle esta perspectiva de cómo se atiende la pérdida de desperdicio de alimentos y a la vez se garantiza que mayor población pueda tener acceso a esos alimentos que no se deberían perder, y un acceso que se traduzca en salud y en asequibilidad también. Y ahora pasamos, muchas gracias, Gustavo, ahora pasamos con George para que nos diga cómo avisora el futuro. Tanto que decir, José Luis, y tan poco tiempo que nos queda. Yo quisiera llamar la atención al hecho de que la discusión sobre el COVID todo este año aquí en México se ha centrado más que nada en las ciudades, y poco se ha dicho de lo que está pasando en el campo, donde habita una enorme población en inseguridad alimentaria. Es muy probable, no te puedo dar cifras porque no se han producido, pero de los reportes que escucho es muy que aquella población rural que vive en las ciudades temporalmente, migra a las ciudades y ahora enfrenta el desempleo, haya regresado a sus comunidades a practicar la subsistencia. Como en muchas otras crisis en México, esta es la alternativa, esta es la opción, esta es la red de seguridad que tiene esta población. Y sin embargo, en este país no se le da suficiente atención a la producción de autosuficiencia, al autoconsumo de alimentos en zonas rurales. Es esta población, como te digo, la que practica la autosuficiencia, que en México es mayoritaria, entre el 72 y 85% de los hogares rurales la practican. Es decir, no están conectados al mercado, no venden maíz por más que lo produzcan, no tiene apoyo del gobierno. Bueno, no tiene apoyo en cuanto a su producción, tiene otro tipo de apoyo, ¿cierto? Pero no tiene un apoyo para la producción de alimentos. Esta producción es fundamental para que esta población aspire a alcanzar la seguridad alimentaria, y no solo eso, sino que nos ayude a preservar la agrodiversidad con la que cuenta el país, que es muy importante, no nada más para esta población, sino para la población mundial. Son recursos fitogenéticos de gran importancia que deben de ser mantenidos, deben de ser preservados activamente, y que no lo están siendo. Cuando vemos las tendencias, la pérdida de diversidad maicera en México es real y ha ocurrido de forma continua en los últimos 50 años. Se necesita mayor interés en esta población y sus recursos. Gracias. Muchas gracias, George. Y tal vez eso viene por hacer políticas más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, y entender mucho mejor las necesidades y cómo poder llegar a los que más necesitan de apoyo del gobierno. Y ahora podemos pasar a algunas de las preguntas del público en una última ronda de preguntas y respuestas. Y Valeria Cruz nos dice: ¿cómo se puede buscar la implementación de sistemas alimentarios locales y la persecución de metas climáticas en la industria alimentaria, conservando la cooperación y el intercambio internacional comercial?
La segunda pregunta viene de Pablo Arenas. ¿Qué opinión tienes del retiro de apoyo a los grandes productores del maíz, que ya lo hemos mencionado? Entiendo que la idea es solo apoyar a los pequeños, pero con esto se va a provocar mayor importación de Estados Unidos. ¿Está mal diseñada esta política? Y la tercera pregunta que vamos a atender es de María Guadalupe Ramos Espinosa, que pregunta, principalmente al doctor Dyer, pero también a todos si quieren responderla, ¿podría dar alternativas a su análisis respecto a que la autosuficiencia alimentaria en México no podrá alcanzarse? Y pasamos tal vez en el orden de Alicia, Gustavo y George. Bueno, yo creo que empezaría con la última, perdón, no la última. Creo que también hubo una pregunta relacionada acerca de cómo se puede, si acaso está relacionado con la pregunta de Valeria, ¿no? Si es posible y si es realista pensar en la autosuficiencia alimentaria, sobre todo si a nivel mundial el maíz mexicano, para dar un ejemplo, no es competitivo. Creo que esa es una pregunta un poco falsa en el aspecto de que no es necesario, la soberanía alimentaria no tiene que estar relacionado necesariamente con la viabilidad internacional de un producto. Creo que la obsesión con los precios globales del maíz es más bien una preocupación capitalista a nivel mundial que no concierne mucho lo que es la autosuficiencia a nivel de países, ni mucho menos de comunidades y hogares. Y creo que hay que, en cierta forma, separar lo que es la autosuficiencia de lo que es el mercado global. Hay un precio que no se puede contar, un valor imposible de calcular de una comunidad que se puede mantener sin tener que migrar, sin tener que separarse un miembro de la familia del otro. Entonces, en cierta forma, hay que pensar que la soberanía alimentaria, en cierta forma, no es solamente un problema de alimentos, sino es una cuestión de autosuficiencia en el aspecto cultural, en el aspecto emocional, afectivo, en muchos más aspectos. Y vemos, bueno, es un poco mi sesgo por mi enfoque académico, que es en migración. Vemos que todo la desubicación de pequeños agricultores no solamente tiene un efecto en el sistema alimentario, sino tiene un efecto que repercute en toda la sociedad y en el hemisferio realmente a nivel binacional. Entonces creo que eso es un poco como quitarnos un poco esa idea de que la única medida de valor es el precio global del maíz o de cualquier otro producto. Gracias, Alicia. Ese es un gran reto para los que trabajamos en promover mejores políticas públicas. ¿Cómo cambiamos el foco en valorar todos los servicios ecosistémicos, sociales y culturales también, de la producción agrícola, en general de producción pesquera también en todo caso? Porque si ya es de por sí difícil a productos que tienen externalidades negativas en salud pública y en medio ambiente, agregarles ese costo para que la sociedad entienda que no son productos baratos, sino son carísimos para el planeta y para nuestros cuerpos, agregarle las externalidades positivas de biodiversidad y cultura y desarrollo económico local, se vuelve algo ya como que muy, muy complejo de imaginar, pero que tenemos que hacerlo rápidamente para poder salvar más esta producción que tiene tantos beneficios positivos. Muchas gracias y ahora pasamos con Gustavo con una respuesta rápida a estas 3 preguntas. Mira, José Luis, yo creo que mucho depende de la voluntad política y en el caso de México pues tiene que ser al más alto nivel el titular del Ejecutivo Federal para que las cosas se muevan y de ahí pues que venga todo un marco jurídico, institucional y de política pública enfocado a lograr el objetivo. Y creo que el mejor ejemplo lo tenemos este año con el etiquetado en México, ¿no?
donde hubo la voluntad política y la política por parte del presidente y de su partido de poner etiquetado. Entonces Alicia decía, sí, las corporaciones mandan y pueden hacer lo que quieran, pero creo que esto fue un ejemplo de que esto se hizo en contra de los intereses del propio sector, de la propia industria, de las grandes corporaciones, y no tuvieron una más opción más que entrar al etiquetado, ¿no? Entonces, me parece que lo que tenemos que ver aquí es que las empresas, el sector privado, grandes y pequeños, tienen que moverse hacia una economía más ambientalmente amigable, ¿no? Mucho más sustentable, obviamente relacionado con el tema de sistemas alimentarios, ¿no? Y tienen que entender y tienen que valorar el capital natural, ¿no? No es nada más vamos a aprovechar, ¿no? Sino que hay que entender de qué estamos hablando, ¿no? Donde el ecosistema pues es la base, ¿no? Y si no hubiera eso, pues no existiría todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos que apostarle al uso racional, al uso responsable, ¿no? De estos recursos, ¿no? Y obviamente pues van a tener que buscar de alguna manera promover o generar proveedores que sean estratégicos y así tener, diría yo, sistemas de agricultura sustentable, algunos les llaman de conservación, donde por un lado se cuida la tierra, se cuida la cosecha y se cuidan pues estas materias primas que son la base para la producción de los alimentos. Muchas gracias, Gustavo, y por resaltar, sí, el tema de voluntad política y cómo sí se pudo lograr en el etiquetado. Y ahora pasamos con George con un comentario final a las preguntas. Muy corto. Ya se nos vence el tiempo. Gracias. Sí, muy corto. México es un país de montañas. No es posible competir con los Estados Unidos en términos de autosuficiencia. Una vez que tenemos libre comercio con ellos, hay que ser consecuentes. Permitir la importación de maíz porque México no se da abasto para ello. Además, en México cada vez se usa más el maíz para alimentar a los animales, no a las personas. Nuevamente, en México, producir maíz comercialmente en zonas de alta productividad. En las montañas no hay alta productividad. Sin embargo, ahí sí hay mucha producción de subsistencia. Como decía Alicia, el precio internacional del maíz aplica a los productores comerciales. El valor del maíz de autosuficiencia, de autoconsumo, es enorme, 10 veces mayor que el precio del mercado, pero solamente pueden gozar de ellos quienes siembran y consumen ese maíz. Las políticas deberían de apoyar esta producción y no la producción comercial en laderas, en donde lo que se debe de hacer es pagar los servicios ecosistémicos que podrían darse ahí. Restaurar, como exige la situación climática, restaurar la vegetación natural en amplias zonas de México. Eso es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, George, por también pintarnos un paisaje en el cual tenemos que entender las diferencias en productores, en zonas ecológicas, en diferentes también, digamos, hasta tradiciones culturales de cómo se trata la producción y cómo se convierte esta. Bueno, muchísimas gracias a Alicia, a Gustavo y a George por sus excelentes apreciaciones. Hemos aprendido mucho sobre el tema que nos convoca y sobre mucho más en sistemas alimentarios. Les agradecemos mucho a la audiencia por sus preguntas tan interesantes como siempre. Y nos vemos no la siguiente semana, sino la subsiguiente para volver a abordar en una sesión coorganizada con Centrus de la Ibero, volver a abordar el tema de cambio climático y sistemas alimentarios, que tenemos muy buenos panelistas que nos van a hablar sobre los efectos que se tienen en agricultura y pesca en ambas vías. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto.